Muy buenas tardes, hoy nos acompaña catedrático de la Universidad de Zaragoza y escritor José Luis Corral. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Vicente. Seguro que hay mucho que hablar de esa Tarazona, casi desde la Turiaso romana, ¿verdad?, hasta la edad contemporánea. Vamos a dar unas pinceladas, porque me interesa mucho que nos hables de la importancia que Tarazona tuvo, y hay hechos significativos y reseñables en la historia del Reino de Aragón, me quería centrar ahí, y de la propia Corona de Aragón. Y te quería preguntar, ¿por qué tuvo esa importancia Tarazona? Bueno, Tarazona es una ciudad muy importante en lo que hoy es Aragón, desde antes que existiera Aragón. Ya en la época celtibérica es una de las grandes ciudades de los celtíberos, acuñó moneda, por supuesto en época romana, que también acuñó moneda. Ahí está el que sea una de las tres únicas diócesis que había en época romana en Aragón, junto con Huesca y Zaragoza, ¿no? Una de las más antiguas de España, evidentemente. Por tanto, es una ciudad muy importante. Luego ya en su incorporación al Reino de Aragón, en la primavera de 1119, por conquista de Alfonso I, pues ha significado que ha sido la capital de un territorio muy importante, de un territorio que es una referencia un poco atávica para los aragoneses, que es todo ese somontano del Moncayo, desde las tierras de Navarra hasta el Valle del Ebro. Exacto. Vamos a ir desgranando. También hay que tener en cuenta la ubicación de Tarazona, ¿no? Tierra fronteriza. Explícanos cómo vivió, y lo vivió de una manera cruda también con la Guerra de los Pedros, esa ubicación geográfica entre Aragón, entre Castilla y Navarra. Claro, la ciudad de Tarazona, junto con Calatayud, Daroca, Teruel y Albarracín, son las 5 grandes ciudades fronterizas, próximas al Reino de Castilla. Y efectivamente, en el siglo XIV, entre 1356 y 1369, hubo una guerra terrible, una guerra entre los llamados dos Pedros, el rey Pedro I de Castilla y León, el rey Pedro IV el Ceremonioso de Aragón, en la cual Tarazona sufrió muchísimo. Fue ocupada en 1363 durante 3 años por las tropas castellanas, que la sometieron pues a un saqueo sistemático. Incluso tenemos noticias de crónicas, de documentos que utilizaron los castellanos, los jinetes castellanos, los caballos castellanos, utilizaron la catedral, la actual magnífica catedral restaurada de Santa María de la Huerta, la utilizaron como establo para sus caballos. Por tanto, fue un saqueo muy sistemático. De hecho, quedan muy pocas cosas de Tarazona anteriores a 1363. El ábside de la Magdalena, poco más, ¿no? La mayor parte de las obras de arte, de los palacios, la propia catedral, es ya de finales del siglo XIII o sobre todo de los siglos XV y XVI. Claro, en ese momento, en ese siglo, Guerra de los Pedros, la peste, también fue un siglo, por tanto, duro, difícil para Tarazona. Ya lo comentamos en otra ocasión aquí, afectó claramente a la construcción de la catedral, ¿no? Allí se casan reyes, por ejemplo, Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas de Tolosa. Alfonso VIII de Castilla se casó nada más y nada menos que con Leonor de Aquitania. Por cierto, Leonor de Aquitania no es la gran Leonor, la esposa de Enrique II, sino que es una princesa de Aquitania que se casó con Alfonso VIII en Tarazona. Tarazona tenía esa consideración, diríamos, de protocolaria, de ser una sede episcopal muy antigua. Y por tanto, los reyes, cuando se casaban, o los príncipes en este caso, cuando se casaban en Tarazona, tenían una especie de pedigrí de haberse casado en la catedral, una de las catedrales de las sedes episcopales más antiguas. Pero también fue armado, por ejemplo, caballero Jaime el Conquistador, sí, que veló armas en el altar de Santa María de la Huerta. Se casó en Ágreda y luego tuvo allí sus bodas, diríamos, su noche de bodas, su luna de miel, y fue armado caballero. Bueno, es una ciudad que ha tenido mucha referencia, muchas resonancias en la historia de Aragón, pero también en la historia de Castilla, claro. Efectivamente. ¿Qué importancia ha tenido Tarazona, reino en Corona de Aragón? Porque allí se han celebrado cortes. Y en algunos momentos, como tú nos explicarás, cortes importantes, ¿verdad? Sí, Tarazona ha sido un lugar, quizá el lugar más importante, claro, para las Cortes de Aragón ha sido Zaragoza y Monzón. Monzón se han celebrado casi siempre las Cortes generales. Había 2 tipos de cortes: las Cortes específicas del Reino de Aragón, donde solamente participaban los aragoneses, y las Cortes generales de toda la Corona de Aragón, donde participaban aragoneses, catalanes, mallorquines, valencianos, toda la Corona. Tarazona creo que no fue nunca sede de las Cortes Generales, pero sí que acogió en algunas ocasiones, creo que después he apuntado en 1460 y tantos, ¿no? Acogió cortes, y sí, era un lugar importante. Ten en cuenta que una ciudad, para acoger las Cortes, tenía que tener una capacidad para poder mantener
pues lo que hoy serían hoteles, ¿no? Sí, entre comillas, sería un gran, pues, lo que hoy sería un gran evento. Lo que sería un gran evento, los reyes, nobles, duques, condes, los eclesiásticos, los nuncios de las ciudades y las universidades. Por tanto, las cortes solamente se podían celebrar en ciudades, en lugares que tuvieran esa infraestructura suficiente para acoger a tanta gente tan importante. Ya, yo tengo apuntado aquí el dato 1483, también con los reyes católicos. Unas cortes muy importantes de los reyes católicos, porque justo en ese momento se está aprobando la Inquisición. Y las Cortes de Aragón de ninguna manera son importantes, porque de ninguna manera las Cortes de Aragón querían que la Inquisición estuviera por encima del derecho de los aragoneses. Porque fíjate, en los fueros de Aragón, el derecho aragonés dice que hay que demostrar la culpabilidad del acusado, pero la Inquisición no. La Inquisición dice, el reo es un acusado. Al contrario. No hay que presunción de inocencia, todo lo contrario. Y hay una tensión tremenda en esas cortes, que por cierto duró prácticamente hasta unas asambleas de Teruel de finales del siglo XVI. Por tanto, ahí comenzó la tensión entre la Inquisición y los aragoneses, que andando el tiempo, pues desgraciadamente para la libertad de los aragoneses, acabó triunfando la Inquisición. Como sabemos. Pero esas cortes fueron importantes por eso, porque ahí se debatió, se acababa de fundar la Inquisición hacía un año sí. antes, en 1482, y por tanto hubo una tensión tremenda entre los reyes católicos, que por otra parte querían utilizar ya desde Tarazona, desde las cortes de Tarazona, a la Inquisición como una especie de brazo armado de la Iglesia para evitar que hubiera desviaciones heréticas y por supuesto que los relapsos, los judíos y los mudejares y los musulmanes que se habían convertido al cristianismo no volvieran a su antigua religión. Doy un pequeño salto en el tiempo, hacia atrás, 1283, la unión de los nobles, cortes también en Tarazona. Cortes en Tarazona. Muy importante esa fecha, porque si en la época de los reyes católicos hubo esa tensión entre la Inquisición y los derechos de los aragoneses, en estos momentos hay una tensión entre la nobleza aragonesa, que no quiere perder sus privilegios, y la propia monarquía. Esa tensión duró desde 1283 prácticamente hasta, con Pedro III el Grande, hasta la época de Pedro IV el Ceremonioso, en la cual Pedro IV rompió aquí en Zaragoza, ya no en Tarazona, sino en Zaragoza, rompió los privilegios de la Unión. Por tanto, ese es el comienzo de la tensión tremenda entre el poder monárquico, que quiere centralizar el poder político en Aragón, y el poder de los nobles, que quiere mantener sus privilegios. Bueno, los turiasorenses ya lo saben, pero es bueno repasarlo, ¿eh? Qué importancia ha tenido, sobre todo, ¿verdad?, del siglo XII al siglo XV-XVI, capital por hechos que han sucedido en Tarazona o que han tenido Tarazona como sede. Hay otro aspecto que siempre se destaca, ¿no?, y que tú conoces muy bien, las tres culturas. Y Tarazona es ejemplo también. Quiero que nos cuentes cómo fue esa convivencia y esa escuela de traductores, por cierto, de Tarazona. Bueno, la convivencia está desde el principio. Desde el principio me refiero a la conquista de Tarazona por Alfonso Palacio, incluso antes, ¿no? Antes, eso te iba a decir. En época islámica, cuando Tarazona sigue siendo una ciudad relevante dentro del Reino de Aragón, ya hay allí tres culturas, ya hay cristianos mozárabes. De hecho, parece ser que Santa María de la Huerta era una ermita mozárabe que se reconvirtió en catedral en la época de la conquista cristiana en 1119. Pero había judíos, había musulmanes y había, por supuesto, cristianos antes de la conquista cristiana. Y lo siguió habiendo después. Cambiaron las tornas, la mayoría pasó a ser cristiana, la mayoría de la población, pero siguió habiendo esas tres culturas. La judería de Tarazona es uno de los barrios más espectaculares. En Tarazona hubo judíos que eran no solamente financieros, banqueros, comerciantes, artesanos, sino también grandes pintores. El retablo de Leví en la Catedral de Tarazona del siglo XIV es una obra maestra de la pintura gótica aragonesa, y lo pintó un judío. Son grandes financieros. El barrio de la Judería de Tarazona es muy importante. Sabemos por la documentación que tenían tiendas que se extendían desde el barrio de la Judería y que iban más allá, por la Plaza de España, la Plaza del Ayuntamiento, hasta el convento de la Merced. Y los musulmanes también tenían su barrio, estaban ubicados en lo que llaman el barrio de San Juan, y allí tenían también sus tiendas, sus alcaicerías, sus bazares. Bueno, una convivencia, hubo problemas en ocasiones, pero que fue extraordinaria. Y con la Inquisición empezaron las cosas a cambiar muy deprisa. José Luis, ¿qué podemos presumir? Porque cada vez que me hablabas de todo esto me venía a la mente Toledo, que se lleva fama, bien, pero podemos presumir en Tarazona. Es que Tarazona tiene la primera escuela de traductores del mundo cristiano. La escuela de traductores de Mosé de la Portella, donde había judíos, donde había cristianos. Lo que pasa es que no está tan bien estudiada como la escuela de traductores de Toledo. Como la de Toledo. Pero ya en el siglo XII, el obispo Miguel, que es el primer obispo de la diócesis de Tarazona, ya pone en marcha una escuela o un equipo de traductores para traducir fundamentalmente textos clásicos a través del árabe al latín. Por último, José Luis, yo no sé cuántas ciudades habrá que puedan presumir también
de tener una lección de historia en la fachada de su ayuntamiento? Pues tiene ese friso maravilloso que es la entrada de Carlos V en Bolonia, del emperador, para ser proclamado emperador. Bolonia no es Roma. Roma estaba complicado en aquel momento. Sí, en aquel momento mal. Y Carlos V se coronó en Bolonia, pero lo que hicieron los magistrados de Bolonia, las autoridades cívicas de Bolonia, fue transformar la ciudad como si fuera una nueva Roma. Se hicieron una serie de arcos triunfales al estilo de Roma, ¿no? Y esa entrada triunfal de Carlos V, ese desfile triunfal, está magníficamente representado en ese friso del Ayuntamiento de Tarazona. José Luis Correal, un placer. Muchas gracias por esta lección de historia. Nada, ha sido un placer.